Acompáñeme por favor a Génesis 8:22. Y nos establece un principio que es así. Génesis 8:22 dice así: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. La Nueva Versión Internacional dice la siembra y la cosecha. Mientras la tierra exista, no va a cesar la siembra y la cosecha. El frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Mientras la tierra exista, no va a acabar esto que nosotros entendemos, la siembra y la cosecha. El día y la noche, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Así que entendemos que todo obedece a una ley, vamos a llamarla un principio espiritual que se aplica a tu vida constantemente. Lo que sembramos, eso cosecharemos. Y esto constituye el primer principio que rige nuestra vida. Si ustedes les gusta tomar notas acerca de lo que hablamos, yo quisiera permitirme hablarles de 5 principios que podrían serle útiles a la hora de sembrar. Hoy vamos a ser agricultores, sembradores. Así que Víctor no me dejará mentir que si sembramos limones, pues vamos a cosechar limones. Y mira que hoy Víctor, siendo un profesional en esto del cultivo, nos va a ayudar a entender algunas cosas que son fundamentales. Esto quiere decir la semilla de tu vida, lo que siembras, cosechas. Y vamos a buscar en Gálatas 6:7, por favor. Gálatas 6:7. Ya lo tenemos, este es un principio importante. Amén. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7 dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y recuerdan que empezamos diciendo, es que yo no creo que merezca esto que está pasando en mi vida. Pues no nos engañemos, ni que vamos a querer engañar a Dios. Esto que sembramos en el pasado, salud, es lo que estamos recogiendo el día de hoy. Entonces, ¿cómo ha sido tu siembra? Y empezaríamos a ver un poco, analizando cómo es nuestra forma de hablar. ¿Cómo sembramos cuando hablamos? ¿Con gritos, con juicio, con agresividad? Nuestra forma de hablar es la semilla que estamos sembrando. Y lo que vamos a recoger entonces, ¿qué sería? Porque si hablamos con gritos, ¿qué vamos a encontrar como respuesta? Una respuesta en proporción a la manera como hablamos. Si hablamos con groserías, si permanentemente estamos juzgando a la persona, si nosotros vivimos en una crítica constante, entonces vamos a entender que nuestra vida tiene que recibir en el mismo sentido de lo que hemos sembrado. Pero el contrario, si tu vida es una vida de ayuda, de apoyo, de misericordia, de generosidad, entonces esto es lo que hoy estás recogiendo en tu vida. Así que no pensemos por un momento que podemos engañar a Dios y que si vamos a sembrar manzanas tenemos la esperanza de cosechar limones. Realmente es claro lo que nosotros vamos a sembrar en nuestra vida. Si tú ayudas en tu vida y entiendes el principio de lo que sembramos, es lo que recogemos, nos damos cuenta que ahora vamos a ser más conscientes a la hora de sembrar. ¿Qué quieres recoger? La Biblia es clara cuando te dice, de la manera que tú quieres ser tratado, ¿qué? Trata. ¿Te gustaría ser escuchado? Entonces escucha. ¿Te gustaría ser amado? Pues dedícate a amar. ¿Quieres una relación cálida? Sé cálido. ¿Quieres buscar todas las bendiciones de Dios? Busca la manera de relacionarte con Dios para que puedas obtener bendiciones de ese Dios. Pero
Algunas personas, algún pastor decía que cuando la gente hablaba mal de él, se preguntaba si estaba él recogiendo o esas personas estaban sembrando. Cuando alguien habla mal de ti, ¿estás recogiendo o aquella persona está sembrando? No lo sé, muchas veces puedo entender que la forma en la cual soy tratado es la manera como yo he sembrado. Y más allá de pensar en una excusa para justificar mis acciones, tendría que buscar más bien una forma para sembrar nuevamente lo que quiero recoger. Entonces, ¿cuál sería el primer principio? A ver, el primer principio es: lo que siembras, cosechas. Ese es el primer principio, y es un principio para tu vida. Vamos al segundo principio. Bueno, pero no quisiera que olvidáramos algo. Cuando siembres, recuerda que vas a recoger mañana lo que estás sembrando el día de hoy. Y esto es una gran responsabilidad para determinar cuál va a ser la siembra de hoy, lo que quieres recoger mañana. Así que dedícate a sembrar bien el día de hoy. Primer principio: lo que cosechas, siembras. Lo que siembras, recoges o cosechas. Segundo principio: el labrador debe trabajar para cosechar. Y esto es importante porque entendemos un poco el trabajo del campo, y el trabajo, la vida del campo es una vida difícil, ¿cierto, Víctor? No es una vida fácil. Si alguien se quiere dedicar al campo pensando que se va a enriquecer rápidamente, tiene que entender que es un trabajo difícil, no es un trabajo fácil. Así que podríamos entender exactamente en nuestra vida lo mismo. El trabajo de sembrar requiere esfuerzo personal. Y aquí dice en 2 de Timoteo 2:6, por favor, acompáñenme. 2 de Timoteo 2:6. Quisiera que cada principio estuviera sustentado con un versículo. El primer principio es que todo lo que sembramos cosechamos. Está en Gálatas 6. Nadie se burla de Dios. Todo el mundo recoge lo que siembra. Y el segundo principio está sustentado en 2 de Timoteo 2:6. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien lo tiene? ¿El labrador qué? Ok. Entonces ya implica un esfuerzo personal de tu parte. En la vida cristiana a veces pensamos que mi Dios suplirá todo, entonces yo no me esfuerzo para conseguir las cosas porque Dios ya sabe, Dios me da. Un cristiano dice que declara por fe prosperidad y se queda en su casa. Muchos cristianos de algunas doctrinas específicas dicen que por fe declaran sanidad, entonces ya no se toman la pastilla. Ese es un principio que no se aplica acá. Dice que el sembrador tiene que trabajar la tierra. El primer principio es: escoge tu semilla. Yo quiero recibir, por lo tanto, escojo mi semilla de lo que quiero recoger. Pero el segundo principio es: debo ser consciente que debo trabajar. Me llama la atención ver que muchas veces queremos recibir de una manera fácil, sin tener que esforzarnos demasiado. Y estos son las corrientes del mundo de hoy, ¿no? La corriente del mundo de hoy busca el camino más sencillo, el camino sin esfuerzo. Y es por eso que queremos recoger mucho, pero con poco esfuerzo. Y eso es lo que lleva a que la gente busque riquezas fáciles, ¿no? Resultados rápidos, sin esfuerzo. Pero la Biblia establece que hay que trabajar para poder cosechar. Así que el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. 2 de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe primero trabajar. Me encanta hacer un énfasis en estos puntos.
nosotros necesitamos aplicar este concepto a nuestra vida. Y realmente tendríamos que entender que para nosotros poder cosechar lo que buscamos, tendríamos que reflexionar cuál es el tiempo que trabajamos en las cosas que son realmente importantes para Dios. Y bajo ese principio de lo que es importante para Dios, entenderíamos que para el cristiano, a diferencia del mundo, lo primero es que es el trabajo, ¿cierto? Y el dinero, eso es lo principal para el cristiano, ¿sí? No, ¿qué es lo? Es que quiero que me pongan atención. ¿Qué es lo primero para el cristiano? Dios es lo primero para el cristiano. Para el mundo, no, el orden del mundo es primero el dinero, seguramente el trabajo, yo le dedico más tiempo a trabajar, a producir dinero, y cuando me sobre tiempo, entonces le dedico a mi familia. ¿Sí es así? Ese es el orden que vemos. Las personas pasan mucho tiempo dedicadas al trabajo, y cuando dedican tiempo a Dios, casi nunca. Para el cristiano el orden es distinto. Primero Dios, buscas a Dios. Después de primero Dios, ¿qué es lo siguiente? Tu familia. Entonces el orden es Dios, tu esposa o tu esposo, tus hijos, el trabajo. ¿Sí ve cómo invertimos esto? Pero necesitamos entender el concepto, porque dice la Biblia que si yo busco a Dios primero que todo, Él me va a dar los deseos que hay en mi corazón. Entonces, tenemos principios que se han ido transformando y muchas veces se le dedica más tiempo al trabajo, a la consecución de riquezas. Después, muchas veces amamos a los hijos y en el último lugar por ahí dejas a la esposa. ¿Quién ocuparía el segundo lugar? Al esposo. ¿Quién ocuparía el segundo lugar? Primero Dios, segundo tu esposa o tu esposa, tercero tus hijos y cuarto el trabajo. Y alguna vez siempre mi nena me preguntaba que a quién quiero más, si a mi mamá o a mí. Dice mi nena, ¿a quién quieres más, papi? ¿A mi mamá o a mí? Y yo le decía, a tu mamá, y se enojaba mucho conmigo. Pero hay que amar a la esposa primero que a los hijos. Hay que amar al esposo primero que a los hijos. Porque a través del amor de un hombre a una mujer, mis hijos pueden entender el orden que le tienen que dar a su hogar. ¿Sí me explico? Nosotros somos personas que estamos educando hijos. Y para que ellos puedan entender el orden del hogar, tienen que verlo en casa. Si te ven a ti, varón, temprano, leyendo tu Biblia, muy seguramente tus hijos buscarán a Dios temprano. Pero ¿qué es lo que hacemos? Prendemos la televisión. Y el primer pensamiento no es para Dios. El primer pensamiento es para el noticiero. Y entonces tu mente se llena de esa información. Pero si tu primer pensamiento es para Dios, si tú buscas su palabra, su guía, su dirección y su perdón, es muy probable que estés educando tu entorno familiar y tendrás una generación que honre a Dios. ¿Por qué? Porque lo vieron en ti, en tu casa. Así que estamos sembrando. ¿Cuánto tiempo estás dedicando en esa tierra, en Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo estás trabajando para cultivar el corazón de tu esposa? ¿Cuánto tiempo estás dedicando en trabajar en el corazón de tus hijos? Es muy fácil después quejarse de la conducta de los hijos. Veíamos un estudio de la educación y de los proverbios de los hijos y decían que el que retiene el castigo desprecia, odia a su hijo. Y encontramos muchas veces niños que hacen pataletas extraordinarias a sus padres y vemos a padres doblegados ante la rabieta de un hijo. Les permiten hacer todo cuando son chicos. No establecen límites en la educación de sus hijos, que dice que para que no se vayan a crear traumas en su educación. Hay sistemas educativos en donde se le dice que el niño aprenda a hacerlo él todo con independencia.
pero ese es el trabajo del papá y de la mamá. Y cuando el niño aprende a hacer todo con independencia, entonces estamos tristes porque nuestros hijos no nos llaman, no nos buscan. Hemos creado hijos autosuficientes, no dependientes siquiera de Dios, no amorosos y cuidadosos con sus padres. ¿Cuánto tiempo estás trabajando en ellos? La idea es que es el papá, que dice la Biblia, que estas palabras que yo te enseño hoy, se las vas a transmitir a tus hijos cuando sales, cuando entras en el camino, las vas a escribir en tu casa, porque es el trabajo del papá establecer en el corazón de sus hijos la educación. Volvemos a lo mismo, una predicación muy antigua de Coleman que se la recomiendo, la responsabilidad de la enseñanza. ¿De quién es la responsabilidad de la enseñanza en el hogar? Del padre. No del maestro, no de la televisión, no de la empleada del servicio. La responsabilidad de la enseñanza es de los padres. Así cuando entran en la época de la rebeldía, 12, 13 años, ahora sí quieren educar a sus hijos y establecer límites, los cuales no pusieron en el pasado, porque estaban ocupados haciendo cosas importantes, papás. ¿Cuáles eran las cosas importantes? Pues trabajando, buscando que haya riqueza en la casa, pero después nos quejamos de la conducta de nuestros hijos cuando no invertimos trabajo en la educación de nuestros hijos. ¿Por qué nos quejamos si estamos haciendo las cosas al revés? Queremos venir a la iglesia y que nos pongan en posiciones de privilegio, pero cuando tenemos que hacer un estudio que nos capacite para tener el liderazgo de la iglesia, no tenemos tiempo. Queremos tener comunión con Dios, pero no sacamos tiempo para las cosas de Dios. Así que sabemos que el trabajo del campo es un trabajo difícil y requiere esfuerzo y dedicación. Segundo principio, el labrador debe trabajar. El primero es lo que siembro. El tercer principio, fíjate que nosotros podemos entender que nuestra vida es como una tierra, ¿cierto? Vamos a buscar Marcos capítulo 4. Marcos 4. Y ya saben de lo que estoy hablando, ¿cierto? Espero que sepan de lo que estoy hablando. La parábola del sembrador, Marcos 4. Podríamos entender que nuestra vida, la vida cristiana, debería ser así, como una tierra donde sembrar para obtener una buena cosecha. Así que cuando leemos Marcos 4, desde el versículo 3, dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Primer punto, el camino. Y vinieron las aves del cielo y comieron la semilla. Primera tierra, junto al camino. Otra parte cayó en pedregales, es otra tierra, donde no tenían mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad esta tierra. Así que tenemos una tierra que es el camino, otra cosa son los pedregales. Versículo 6. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y se ahogaron y no dio fruto. Así que hay otra tierra que es los espinos. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que está hablando de tu vida. El sembrador siembra una semilla, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios debe dar fruto en tu vida y en tu corazón y cambiar tu vida. La palabra de Dios cambia tu vida, pero tu corazón es la tierra. Y vemos que hay tierra buena y hay tierra mala. Encontramos 4 tipos. La que está junto al camino,
pero no hay tierra, es polvo y vienen las aves y se acaba. Hay otra tierra que son pedregales, poquita tierra. Hay otra tierra que está entre espinos, es esa persona que escucha la palabra de Dios, se emociona con la palabra de Dios, pero vienen los afanes de la vida y se olvida de Dios. Pero hay una que es la buena tierra. Y nos gustaría que nosotros fuéramos esa tierra en donde es sembrada la palabra de Dios. ¿Cuál es la tierra de tu vida? Digamos que este capítulo de Marcos 4 ameritaría toda una predicación especial. Lo único que quiero establecer son que tú eres la tierra, que hay 4 tipos de tierra. La semilla es puesta en el camino, en los pedregales, en los espinos y en la buena tierra. Y la pregunta es, ¿qué clase de tierra es tu corazón? Se necesita sembrar la buena semilla, se necesita trabajar para poder obtener cosecha, pero se necesita preparar la tierra. Y esa tierra eres tú. ¿Cómo es la tierra de tu corazón? Uno quisiera decir, mi corazón es la tierra fértil, pero podría ser que estoy tan agobiado por los problemas del día a día que ese fruto no puede salir, esa cosecha no se puede recoger. O que tengo tan poca profundidad en mi tierra que no existe finalmente posibilidad, una vez que salga el sol, de que esta tierra produzca una cosecha. Entonces, ¿dónde sembramos la semilla? Nosotros somos sembradores, somos pescadores, y debemos sembrar. Esto hacen las brigadas médicas, eso hacen las brigadas evangelísticas, eso haces tú cuando compartes el evangelio. ¿Tu trabajo es qué? Sembrar. El problema es que hay distintos tipos de tierra donde sembrar. Tu trabajo es sembrar, ¿ok? Así que no dejes de compartir el evangelio, no dejes de sembrar a través de la palabra de Dios y no dejes de dar un testimonio correcto que pueda ser imitado. Así que el tercer principio es ¿dónde sembrar? El primero es ¿qué? Sembramos. El segundo es que trabajamos. El tercero es que buscamos tierra para sembrar. El cuarto principio, fíjate, este es un principio. La cosecha es proporcional a la siembra. ¿Quieres tener una gran cosecha? Pues siembra mucho. Si siembras 2 granitos, es muy probable que uno se muera, ¿cierto, Víctor? Y quedará un granito nada más, esa va a ser tu cosecha. Acompáñeme a 2 Corintios 9:6. ¿Qué dice? ¿Ya la tienen? Vamos a buscarla, 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, ¿qué? Generosamente también segará. Entonces nos deja un principio muy claro. ¿Cómo quiero que sea la cosecha de mi vida? ¿Quieres una cosecha abundante o escasa? Y eso depende de ti, abundante. Entonces siembra. Claro, esto podríamos tomarlo también a la ofrenda, a la parte, pero en realidad nosotros estamos hablando de siembra. Y yo lo que puedo pensar es que si yo siembro amor, recojo amor. Si yo siembro atención, recojo eso. Si yo siembro una vida de armonía, en comunión con Dios, eso es lo que voy a recoger. Entonces me está haciendo pensar cómo ha sido mi siembra viendo mi vida en el presente. Porque veo mi vida y digo, entonces mi siembra ha sido escasa. ¿Por qué? Porque nadie me escucha, porque no tengo atención, porque no tengo amor. Podemos empezar a analizar cómo es la siembra de tu vida. Y hay que entender que a veces sembramos lo que nos sobra. O a veces creemos que estamos sembrando mucho, pero de lo que nos sobra. Y no realmente de lo principal. A ver, busquemos Marcos 12:41.
Marcos 12:41 nos dice esto. La ofrenda de la viuda, ¿recuerdan esto? Voy a esperar que encuentren Marcos 12:41. ¿Ya todos lo tienen? Digan amén. ¿No? Esperamos. Marcos 12. Te lo voy a leer. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando yo puedo entender que Dios no puede ser engañado, ni puede ser burlado, yo puedo entender también que Él mira la honestidad de mi corazón en todas las acciones de mi vida, porque estamos viendo que la tierra eres tú, que la tierra soy yo, y la semilla es la palabra de Dios. Y me pongo a pensar entonces cuál es la actitud de mi corazón cuando yo hago, cuando yo digo, cuando yo te pregunto cómo estás, cuando yo te abrazo, queriendo transmitir un sentimiento. Dios ve tu corazón. Si hoy estás aquí, Él sabe por qué estás hoy aquí. Dios puede ver lo profundo de tu corazón y conoce la intención de tu corazón. Él puede ver la actitud que tú tienes. Así que muchas veces creemos dar mucho y muchas veces hacemos muchas cosas para que nos vean. Pero otras veces podemos hacer pocas cosas, pero de todo corazón. Y estoy seguro que Dios aprecia mucho más lo que tú haces de todo tu corazón, que lo que haces cuando estás esperando un reconocimiento de algo. En alguna ocasión hubo una fiesta de boda y una de las madrinas de la boda decidió comprar el vestido de la novia y participó en la compra de un vestido costoso y muchas cosas. Pero llegado el momento de los reconocimientos en la boda, el maestro de ceremonias se equivocó y en vez de nombrar a la madrina que compró el vestido, nombró a otra que fue y estuvo apoyando. No saben lo que pasó con esa madrina. Se enojó tanto que rompió la relación hasta el día de hoy con la novia. Amigas de muchos años. ¿Por qué? Porque ella buscaba que fuera llamada al frente y fuera reconocida como la persona que más había dado. Y uno se pregunta cuando da las cosas, ¿qué está buscando? ¿Reconocimiento? Si buscas el reconocimiento, ya lo hemos escuchado muchas veces, el pago está en el momento cuando la persona te dice gracias, te reconozco. Pero realmente lo que queremos buscar es el reconocimiento de Dios, no de las personas. Lo cual indica cuál es el sentido puro de mi corazón en el momento de dar, o de actuar, o de decir, o de preguntarte cómo estás. ¿Qué prefieren ustedes, el reconocimiento del mundo o el reconocimiento de Dios? Entonces que Dios se lo pague, ¿no? Alguien le decía, fue a una tienda y dijo, pues dame el mercado y todo, ¿y usted cree en Dios? Y le dijo, sí, claro, yo creo en Dios. Pues que Dios se lo pague. Y se fue sin pagar. Bueno, tampoco hay que llegar a ese punto. Bien, ¿dónde sembrar? La cosecha es proporcional a la siembra. Punto número 5. Bueno, esto aplica un poco del ejercicio de la siembra. Nosotros debemos ser perseverantes y esperar.
perseverantes y esperar. Yo me doy cuenta que muchas de las siembras en mi vida todavía no las he recogido, pero sigo trabajando en eso. Y el campo es así. Marcos capítulo 4. Marcos 4, del 26 al 29. Ahí nos da una clase de agricultura la Biblia. Es que la Biblia contiene muchas cosas. Marcos 4, 26 al 29. Es cortita. Decía la parábola del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Dice, primero la hierba, luego la espiga, después el grano, lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Está hablando de todos los procesos de un cultivo. ¿Ok? Está hablando de la hierba, la espiga, el grano. Este grano está lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, cortamos. Así que no se trata de decir, siembro ahorita y mañana estoy esperando. Fíjate que no solamente es sembrar, sino es también cuidar ese cultivo. Yo diría que es un trabajo bastante complicado. ¿Por qué? Porque tú siembras y en el momento que siembras estás buscando las condiciones correctas que previamente preparaste un terreno para sembrar, sembraste, miras humedad, la tierra, los fertilizantes, aparece la semilla, y aun cuando aparece la semilla, todavía se puede perder ese cultivo. Y cuando sale, tú estás preparando hasta la madurez para poder cosechar. No es fácil esto de sembrar, no es fácil recoger, pero Dios establece principios para que tengamos una cosecha abundante y exitosa. El labrador espera el fruto, y eso es normal. Santiago 5:7. Santiago 5. ¿Qué dice Santiago 5:7? Sed pacientes y orad. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Se me hace muy difícil como cultivaba la gente antes, ¿cierto? Donde no había mucha agua y estaban esperando que fuera riegos de temporal. O sea que calculaban los tiempos en los cuales llovía para ellos saber en qué momento deberían preparar la tierra, y de tal manera que coincidiera con las primeras lluvias. Y llovía, y a veces llovía temprano, y a veces llovía tarde, y muchas veces se perdía esos cultivos, y otras veces llovía mucho y se dañaba, y otras veces llovía poco. Pero el sembrador esperaba al siguiente año para volver a hacerlo, y se dedicaban al cultivo de frijol, de maíz. Sigue siendo difícil. Hoy en día hay agua de riego y tenemos otras cosas, los invernaderos, que son situaciones completamente programadas por el hombre, pero nadie puede pensar en que si siembra y no es paciente, puede recoger fruto. Nosotros entendemos claramente que la vida cristiana es eso. Cuando uno empieza a ser creyente, siempre les comento esto, muchas veces los primeros años del creyente no son tan buenos. Yo recuerdo que cuando me hice cristiano, al poco tiempo me empezó a ir muy mal en todo lo que hacía. Y yo decía, ¿pero por qué? Si ahora que soy cristiano, si antes
no lo era y hacía lo que a mí me parecía y vivía como yo quería y me iba bien, porque ahora que soy cristiano me va mal. No que la vida de un cristiano cambia, yo pensé que mi vida iba a cambiar. El problema es que es siembra y cosecha. Y en ese entonces estaba recogiendo lo que había sembrado un par de años antes. Dios me ama, pero no puede quitar las consecuencias de mi pecado. Las consecuencias de mi pecado están dadas para mi vida. Si tú sembraste mal, recoges mal. No importa que ahora seas cristiano. ¿Cuánto llevas de cristiano? 2 o 3 meses y ya quieres que seas bendecido. ¿Sabe qué? Dios conoce mi corazón y ve muchas veces en la vida de un cristiano que la bendición muy temprana no es un beneficio para el cristiano. Lo vemos en la vida en general, cuando usted de pronto recibe mucho rápidamente. ¿Valora? ¿Todo el mundo valora cuando recibe fácilmente? Entonces derrocha y gasta y dilapida y no valora. Gracias a Dios porque nos ha hecho difícil la vida, porque nos ha permitido darle valor a las cosas que hoy nos permite tener. Pero tomen en cuenta esto, nosotros estamos criando una nueva generación de hijos que no pasaron las dificultades que nosotros tuvimos. Porque nosotros quisimos quitarles el dolor que habíamos tenido en la consecución de logros. Y resulta que muchas veces, lejos de beneficiarlos, estamos perjudicando a esta juventud. La estamos haciendo una juventud soberbia, arrogante, malagradecida, acostumbrada a consecuciones rápidas de todo. Muchas veces hijos que no valoran. Yo no sé si entonces estamos educando bien a nuestros hijos y estamos sembrando de manera correcta para el futuro. Así que es algo que nos deja en nuestra mente cómo estamos sembrando en la vida de nuestros hijos. Los estamos educando para ser unas personas que con su vida honren a Dios y encuentren el gozo a través de la comunión con Dios, o simplemente estamos creando en ellos felicidades momentáneas cuando les das el nuevo juego, el nuevo celular, un nuevo auto. Una vida sin dificultad y sin esfuerzo, porque el principio es que debemos trabajar para poder tener una buena cosecha. Así que nos deja mucho para reflexionar en nuestra vida, porque recuerden que los hijos los compara la Biblia como flechas, pero también son tierra. Estamos abonando una tierra fértil para poder depositar la semilla, la palabra de Dios en su corazón. O hemos hecho hijos que están perfectamente abonados para que venga el mundo y ponga sus semillas en él. Y después estamos muy tristes porque mis hijos o nuestros hijos no alcanzan la felicidad y el gozo que Dios promete a los que le aman. Y una cosa más, cuando no es lo que yo espero. Cuando yo he sembrado y he creído que he sembrado correctamente y no es lo que yo espero. ¿Sabe? Yo puedo y debo entender que en situaciones difíciles que no son lo que yo esperaba recibir, tengo que entender que Dios es soberano y que en cada circunstancia de la vida, aunque parezca triste, aunque parezca dolorosa, Dios tiene el control. Así que el último principio, el sexto principio, es algo que encontramos en 1 Corintios 3. Y ustedes me van a decir cuál es. 1 Corintios 3, versículo 6. El último principio. Dice, yo planté, Apolos regó, ¿pero qué? El crecimiento lo da Dios. ¿No te parece que es mejor que el resultado o la ansiedad del resultado se la dejemos a Dios? ¿No es más fácil a que yo esté presionando para que sea el resultado que yo quiero? Eso es lo que genera la ansiedad en la vida hoy en día.
nosotros estamos presionando a Dios para que nos dé exactamente lo que nosotros queremos que nos dé. Y como no sale exactamente como queremos o como esperamos, y la respuesta de Dios muchas veces es no, entonces nos llenamos de ansiedad y de angustia y desesperación, y algunas veces hasta podemos llegar a renegar de Dios. Pero si entendemos que el crecimiento lo da Dios, entonces la vida es más sencilla. Pero no se relajen tanto pensando que como el crecimiento lo da Dios, entonces no tengo que hacer nada. Porque nos encantaría quedarnos en la casa esperando las bendiciones de Dios, o estamos orando por un trabajo. ¿Y cuánto llevas orando por un trabajo? Pues 30 años. Pero el Señor, ¿conocen gente que nunca ha trabajado? Pero están orando, siguen orando. Porque finalmente como el crecimiento lo da Dios, ellos esperan o ellas esperan. No. Está hablando de yo planté y aquel otro regó. Quiere decir que hay una fe que tiene que ver con la acción. Recuerden que estamos creando un futuro el día de hoy. ¿No te gusta el presente? Pues el presente es lo que sembraste ayer. Y esto es lo que estás recogiendo hoy. ¿Sabe? Si el crecimiento lo da Dios, yo tal vez pueda pensar que puedo pedirle a Dios sus bendiciones. Proverbios 10:22. Porque este es un versículo, hermana Lili, tú te lo sabes. La bendición de Jehová, ¿qué? Es la que enriquece y no trae. Ok, entonces. Y no trae tristeza. La bendición es la que da Dios. Y la bendición de Dios no trae tristeza. ¿Sabe? Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos dé y nos dé y nos dé. Pero Dios te da lo que le pediste, en abundancia. Y el precio que hay que pagar es muy alto. A veces el precio es tu salud. Otras veces es tu familia, la relación con tus hijos. ¿No te parece un precio muy alto? Pero la bendición de Dios dice que no trae tristeza. Si Dios da el crecimiento, entonces yo voy a sembrar, voy a hacer mi trabajo correcto, seleccionar bien la tierra, seleccionar la semilla, ser paciente y perseverante, perfecto. Pero el resultado, que sea lo que Dios dé. Yo prefiero que sea poquito con bendición que mucho sin la bendición de Dios. Y creo que ese es el principio por el cual un cristiano viene y deposita una ofrenda. Porque sabe, si hoy ganaste mucho o poco, ¿no te parece que es mejor quedarte con una parte nada más con bendición porque la otra la pusiste acá? Que quedarte con el 100% sin bendición. Porque es que muchas veces pasa que a la hora de la ofrenda, pues empezamos a buscar y no encontramos. Y uno dice, pues, así como cuando le pedí a mi papá la semana y sacaba los bolsillos. Bueno, eso solamente era mi papá. Pero cuando ofrendamos, ¿cuál es el gozo de tu corazón? ¿Y no es mejor poquito con bendición que mucho sin bendición? Mire, no es mejor comer verduras con amor que carnes con angustia, viandas con dolor. Entonces creo yo que es mejor lo poco con bendición que lo mucho con zozobra. Así que si el crecimiento lo da Dios, ¿no te parece que lo que debemos pedirle a Dios es que lo que nos dé sea con su bendición? Último versículo, Ezequiel 34.
Y dice Dios, Ezequiel 34:26. Y dice Dios, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y que y haré descender la lluvia a su tiempo, lluvias de bendición serán. Bueno, puedo dejar rápidamente conclusiones, porque me gusta apegarme al tiempo. No se cansen, dice en Gálatas 6:9, no se cansen de sembrar el bien. No importa que nadie reconozca lo que usted hace, no se canse de hacerlo. Necesitamos sobre todo la bendición de Dios, particularmente en nuestra vida. Necesitamos el reconocimiento de Dios. Pero por favor, no deje de sembrar. No deje de esperar en Dios. Aguante el tiempo que Dios tiene para usted. El tiempo de bendición, el tiempo de sanidad para tu papá, el tiempo de reconciliación para tu corazón. Sé perseverante en la búsqueda de Dios. No te apartes de Él. Yo sé que seguramente pueden venir los afanes de la vida como esa semilla que fue sembrada en medio de los espinos, y en medio de tantos afanes y preocupaciones, tú dejes de mirar el lugar correcto y empieces a mirar los problemas más que al Salvador de tus problemas. Pensemos que la vida es como el eco. Eco, 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 eco. Y el papá se fue con su hijo a las montañas y el hijo se cayó y gritó, ¡ay! Y ¡ay, ay, ay! Le contestaron. ¿Qué es eso? Eso, le preguntó al papá. Y el papá le dijo, algunos le llaman eco, pero el eco es como la vida. Escucha esto. Eres lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo. Dios te ama, ama. Ama, ama. La vida es como el eco. Te trae a tu vida todo lo que pediste, todo lo que salió de tu boca, todo lo que sembraste. Para que tú puedas recoger bien como el eco, siembra correctamente. Vamos a orar. Amado Dios, estamos agradecidos porque tú nos hablas de maneras especiales, Señor. Gracias por tu palabra y porque nos has permitido, Señor, que en nuestro corazón hayas podido depositar tu Santo Espíritu, mi Dios. Te pedimos que hoy permitas que seamos transformados por ti, Señor. Que dejemos que todas nuestras trabas y obstáculos y dificultades, Señor, se conviertan en una carga ligera, porque tú nos has prometido que nos alivias la carga, Señor, de nuestra vida, porque tú has permitido que a través de tu palabra veamos las cosas de una forma diferente. Hoy, Señor, queremos dejar en tus benditas manos nuestras vidas, Dios, nuestras familias, nuestros trabajos, Padre, para que podamos escoger y decidir nuestras prioridades, Señor, y poder vivir bajo principios